Acercan acá porque no tenemos micrófono de inalámbrico, entonces… Buenos días, Martín Caicedo del portal Periodistas y Comunicadores. Para la ministra, en términos como un poco concretos para los que no somos expertos en estos temas de justicia, ¿cómo se podría resumir o cuál sería el principal objetivo de este logro a través de este proyecto? ¿Qué significa para el sistema judicial de Colombia, para el país? ¿Qué significa la presentación de este proyecto para los que somos un poco ignorantes en estos temas? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el desarrollo del artículo 246 de la Constitución es la concreción de este proyecto. ¿Y qué significa entender que estamos concretando este proyecto? Que al reconocer la jurisdicción especial, en el momento en que la Constitución del 91 habló del respeto por una jurisdicción especial para los indígenas, había dos jurisdicciones con cosmovisiones diferentes y desde ese punto de vista hay reglas que se deben respetar dentro de una jurisdicción, pero a la vez también hay necesidad de coordinar estas jurisdicciones en muchos casos. Incluso hay manifestaciones especiales de algunos grupos en donde piden acompañamiento y ayuda de la jurisdicción ordinaria, en donde ellos son conscientes que ya hay temas y problemas muy fuertes que incluso no pueden manejar desde allí solos. Y esta coordinación significa, por ejemplo, pensar en el gran flagelo que tienen los niños, niñas y adolescentes en el tema del reclutamiento forzado. Ese tema es un tema que hemos oído en muchos de los grupos, la necesidad también de buscar esta coordinación y esta actuación conjunta entre las dos jurisdicciones. Desde allí muchos de los fenómenos sociales que hoy aquejan al territorio nacional, que rompen las dinámicas incluso y las estructuras sociales de sus comunidades, ha sido un enfoque y un objetivo de esta ley poder llegar a coordinar y utilizar la justicia ordinaria también en muchos de estos casos. Cuando nosotros hablamos de la Constitución del 91, fíjense que creamos una facultad autónoma y un respeto por esa jurisdicción, pero también hay cosas en donde se encuentran los derechos y se encuentran las jurisdicciones. Y aquí hablábamos también de algo que mencionaba quien intervino, y era el tema de cómo justificar que es una sanción adecuada un fuete. ¿Cómo es en muchas ocasiones por la Corte Constitucional, en dos casos en particular, se decretó una nulidad a estos procesos indígenas diciendo que hay un límite que son los derechos humanos y desde ese punto de vista, en este caso eran 20 fuetazos, excedía la facultad sobre estos elementos. Sin embargo, cuando nosotros entendemos cuál es la racionalidad de algunos de los mecanismos sancionatorios del derecho indígena, entendemos también el simbolismo hacia las culturas y el simbolismo hacia la cohesión social y el manejo de estos principios. Muchos de ellos en varios eventos que ha tenido el senador Mañol y que hemos trabajado aquí en el Congreso también con el senador, perdóneme que Estrada, tenemos la visión de que muchos de ellos también quieren aproximarse a la jurisdicción ordinaria en muchos casos y otros mantener su jurisdicción indígena. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca, como dice, coordinar, armonizar las dos justicias, en donde los indígenas y la justicia indígena dice estamos trabajando en una justicia ordinaria, pero también trabajamos con la protección de los derechos de esos indígenas. Respetamos incluso el tema del sistema carcelario. Hay casos en donde se envía a centro carcelario especial, que es el de ellos, que es un centro de armonización más que un centro cerrado. Y les voy a decir desde el Ministerio de Justicia por qué es tan importante este proyecto. Hay casos en donde incluso nos están pidiendo centro cerrado, centro carcelario, que no es común a las etnias y sin embargo estamos entendiendo cómo se debe construir un centro carcelario para población indígena desde el occidental. Y eso significa entonces generar que desde ese punto de vista todas estas discusiones y todos estos elementos llevaron a reforzar no solamente la ruta
en el sentido de cómo encontrarse en estos sistemas de justicia, sino crear bases y reglas para las diferentes formas de justicia que se pueden entrecruzar en momentos particulares. El objetivo, y para terminar, y desde ese punto de vista recibir las otras preguntas, digamos que también se genera una necesidad de entender los diferentes momentos procesales, las necesidades técnicas en torno al entendimiento y al poder generar los derechos para que entiendan personas que solamente tienen un idioma en donde no les es fácil entender el español, y sobre esos supuestos poder comunicarnos. Diría, efectos claros de esta ley: coordinación, articulación y entendimiento. Siguiente pregunta. ¿Te acercas acá, por favor? Hace la articulación y el entendimiento, pero ¿cómo se podría haber implementado? Y recordarnos, por favor, los 3 puntos claves de este proyecto. Gracias. Bueno, yo creo que es importante decir que la coordinación genera un menor desgaste en el tema judicial, hay mayor precisión en las decisiones y en los procesos. Y los 3 puntos importantes yo diría que son también señalar una ruta precisamente, sería el primero, que ha sido concertada con todos y cada uno de ustedes, en este caso 115 pueblos indígenas que también nos han mostrado cómo podemos llevar esa ruta de coordinación. Y fíjense que nosotros tenemos 3 jurisdicciones: ordinaria, indígena y justicia y de paz. Esto significa que también es importante ver cómo podemos lograr un segundo aspecto, y es cómo garantizar los derechos de esa persona que está o vinculada a un proceso o es demandante de un proceso porque quiere reclamar un derecho, o es víctima de un proceso o de un agresor. Y sobre esos elementos, pues lo que tenemos que decir ahí es que le vamos a garantizar de manera clara los derechos cuando sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que está pidiendo y a qué se compromete también como posible responsable de autor. Fíjense cómo aquí tenemos varias áreas. En derecho nosotros tenemos áreas civiles, penales, laborales, administrativas, que significan también entender cómo de una u otra manera el nivel de cada uno de estos tribunales, jueces, es diferente. Ahora, la propuesta que hace obviamente el constituyente que participó, doctor Arbeláez, que me alegra mucho y que seguiremos escuchándolo, es muy importante también saber quién puede defender a una persona en cualquiera de esas áreas que hemos mencionado, porque si yo no entiendo qué quiere esa persona como reparación, tampoco puedo darle justicia. Y eso es el nivel que puede dar solamente una persona que conoce cada uno de esos grupos. No cualquier persona le puede determinar cuál es su nivel de reparación integral. Y ahí entonces diríamos que ese defensor que menciona el doctor, que se ha pensado dentro de esta ley también y que tiene que ver con elementos especiales de cómo lo defiende, pues será prácticamente una forma de acercar la justicia al usuario de esta clase de etnias y grupos que nunca ha estado en un medio eminentemente judicial ordinario. 2, que en la jurisdicción indígena también se reconocen ciertos modos y formas que también están establecidas dentro de esa coordinación. Bueno, a todos muchas gracias. Si no hay más preguntas. Mario Ramírez Arbeláez, subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, con un gran hombre, a quien se le merecen muchos aplausos, muchos reconocimientos. Lorenzo Muelas. Estaba Rojas Birri, estaba Chepe, estaban todos, pero Lorenzo era un sabio, con él se logró, es que no saben ustedes la lucha que tuvimos, ahí está escrito, yo salvé todos los archivos, los pueden investigar en la Luis Ángel Arango, yo llevé allá unas 30, 40 cajas del archivo de la Constitución del 91, pero ministra, lo que quiero decirles es esto rápido para no toda la palabra. Hay unas cosas en las que no estamos de acuerdo los constituyentes del 91, no debe ser la COCOIN la que maneje la justicia, es un tribunal, ellos son de nivel de tribunal como las otras justicias,
Tribunal de Justicia Indígena con 7 magistrados, lo propusimos hace 15 años, nos hundieron la reforma, la volvimos a presentar y la volvieron a hundir. Cuando Gustavo Petro, que no lo hemos mencionado aquí, nuestro presidente, subió a Nabucima, que yo estuve allá con todas las reconocimientos que nos hicieron los mamos, ellos son las máximas y únicas autoridades en la Sierra Nevada, allá no hay comisión, ni hay nada, ni hay ninguna otra, los mamos son las máximas y únicas autoridades. Ellos le dijeron, y el presidente sentado en su piedra filosofal se comprometió a lo que ustedes están cumpliendo hoy. Ustedes no saben el reconocimiento que nos hizo esta justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, cuando ellos dirimían la colisión de competencia, siempre la reconocieron. Y no es el 246, ministra, son 18 artículos de la Constitución del 91, desde el preámbulo los estamos defendiendo. Entonces, eso hay que hacerlo. Lo otro es el reglamento carcelario, no hay cómo que entiendan ellos que los indígenas tienen una protección especial, no les dejan entrar los curanderos, los chamanes, los piachis, nada, la comida es especial en el reglamento carcelario y va la comisión 3, 4, 5 de cualquiera de las comunidades indígenas, de los Sibundois tenemos problemas, en el Amazonas que los llevo ahora a la COP16, llevo los Guayú, la JEP, no sé si está el magistrado por ahí, la justicia restaurativa, la trajimos de los Guayú, ellos nos enseñaron que no solo es cárcel, no solo es látigo, es esa justicia restaurativa, eso es lo que hay que establecer y ese es el mensaje que hay que darle a los colombianos. Cuando logramos lo de la UNESCO también, entonces el presidente dijo, me comprometo a esto, y gracias señora ministra, gracias señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, faltan cosas. Lo otro, importantísimo, señores que están todavía al cocoí, pero deben ser magistrados del tribunal, tiene que haber un defensor indígena, no abogado. Yo creé el primero, Juan González, de Los Pastos, y lo reconoció la Corte Suprema de Justicia, 3 horas lo dije, usted quédese ahí, le tienen que dar los expedientes, le tienen que dar todo, justicia y exactamente la aceptaron. Defensor indígena, porque no es abogado, le decían, consejo, la tarjeta profesional de abogado, dijo, no, yo soy defensor indígena, y no le queda. Fuimos a la fiscalía, 2 horas y lo reconocieron. Eso es lo que hay que hacer, porque yo no puedo traer 18 mamos de la sierra a hacer alguna diligencia judicial en Bogotá. Tiene que haber un delegado, defensor indígena. Son aspectos que faltan de la ley, ministra, y eso es lo que quería comentarle. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Comunicación, por favor. Buenos días a todos, mucho gusto. Paola López de Red Más Noticias. Mi pregunta va enfocada en… Gracias, ministra, y gracias, Rocío, por la pregunta. Yo creo que una de las herramientas, además de las ya señaladas en el proyecto para ese tema en particular, es que el proyecto recoge unos criterios para definir la competencia entre la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción especial indígena. Y la claridad sobre esos criterios que permiten definir si un asunto debe ser de conocimiento de la jurisdicción especial indígena o del sistema judicial ordinario es una herramienta fundamental de la coordinación. Ya venían las Cortes reconociendo y estableciendo cuáles eran los criterios con base en los cuales podríamos definir esa competencia, pero luego de la discusión con la mesa se afinaron los criterios, se plantean en el proyecto y se genera claridad quizás alrededor de esos criterios y eso sin duda va a facilitar el proceso de definición de competencias. Es que la competencia de definición, la competencia para definir los conflictos de competencia ahora está en la Corte Constitucional. Recuerden ustedes que con la última reforma a la justicia, esa competencia salió de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en su entonces y ahora de la Comisión de Disciplina Judicial y esa competencia la tiene ahora la Corte Constitucional. De manera que digamos, dentro de los plazos para la definición de estos conflictos de competencia y con los nuevos criterios creemos que se va a contribuir mucho a el tema de la agilidad, que es una de las preocupaciones, pero sobre todo de la claridad de cuáles son los asuntos que deben ser de conocimiento de la jurisdicción indígena y cuáles deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
Y quizás una adición, Rocío, en el tema en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado el criterio reforzado para ciertas poblaciones, entre esas la población indígena. Ese es un tema, entre otras, que se tiene como elemento esencial para la definición prioritaria en muchos casos y en otros casos para generar una priorización por la clase de población que se tiene y la necesidad que se tiene. Miren, hay casos en donde el conflicto de competencia puede ser un conflicto de competencia singular en el sentido de que no tiene ninguna urgencia, pero hay casos en que el conflicto de competencia son temas de vida. Y en este caso en particular, frente a la población indígena, tiene que operarse con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para priorizar incluso los casos. Nosotros tenemos el tema de género, que ya lo entendemos muy bien, hay una priorización frente al tema de género. En este caso es exactamente igual para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.